Ya el último fin de semana del primer mes del verano y ya entramos el martes que viene en el mes de julio. Vamos a comenzar hoy las noticias que tienen impacto sobre Puerto Rico. Son tres decisiones que no solamente llenaron de alegría al presidente Trump, sino que a los sectores conservadores y religiosos de todo Estados Unidos. Y precisamente como el derecho constitucional y las interpretaciones y la doctrina que establece el Supremo Nacional son de aplicabilidad en Puerto Rico e impactan nuestras vidas e influencian nuestras decisiones políticas, pues vamos a resumírselo. El caso más importante, el Supremo lo determina hoy con lo que es la tan esperada decisión sobre lo que es la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, que está garantizada por la 14ª enmienda de la Constitución Federal, y que Donald Trump, mediante una orden ejecutiva, la anuló. Ok, ese caso subió, eran 3 casos, subieron y se consolidaron en el Tribunal Supremo. Y el Supremo no determinó sobre si la orden ejecutiva es válida o no, pero sí aprovechó en una decisión de 6-3, los 6 jueces conservadores que constituyen la mayoría. La jueza Amy Coney Barrett escribe, y aprovechó para limitar el poder de los jueces federales en emitir interdictos o órdenes de paralización que apliquen a nivel nacional, es decir, más allá de sus distritos. Y ese efecto nacional de una orden de un juez de un distrito federal lleva al tribunal a escribir una opinión de 119 páginas donde el tribunal dice, hold your horses. Independientemente de si la orden ejecutiva es constitucional o no, y eso se verá cuando se devuelve el caso al tribunal de primera instancia de distrito, los jueces no pueden emitir órdenes genéricas en casos particulares que tengan en sus distritos, y esas órdenes genéricas que paralicen en toda la nación acciones del Ejecutivo. Es decir, le ha dado un tortazo al poder que tenían los jueces federales de si entendían que una acción o una legislación era ilegal o inconstitucional, de ordenar su paralización en los 50 estados y los territorios. Por lo tanto, el asunto de la ciudadanía por nacimiento y si un presidente por orden ejecutiva o decreto puede eliminar una disposición constitucional, se devuelve. Lo que ha hecho el tribunal, la Corte Suprema, es darle mano amplia al presidente para continuar gobernando por decreto, y los decretos quedan protegidos en tanto en cuanto un juez federal no tiene poder para emitir injunctions que tengan el efecto de paralizarlo en todo Estados Unidos. Esto lo que hace es fortalecer enormemente la mano de este presidente y los que vengan de gobernar por decreto. Y le da mano libre para ejecutar su política pública conservadora. Esto es, obviamente, una expansión de poderes presidenciales interpretados por la Corte Suprema. Y déjenme explicarles cuál es el efecto. Si un tribunal, en la Corte Federal, uno de nuestros jueces de la Corte Federal determinara que alguna acción
de ICE, vamos a poner, es inconstitucional y que alguna directriz, orden ejecutiva es inconstitucional, esa determinación solamente tiene efecto para el distrito, es decir, el distrito de Puerto Rico. Y un juez federal o una jueza federal no tiene el poder para decirle al presidente o a ICE o al Congreso, me tienes que paralizar esto en toda la nación. Tiene solamente efecto para las partes, en el caso específico de su jurisdicción. Pero ¿qué pasa? Obviamente, en ese caso, los litigantes y el gobierno federal tienen el derecho a apelar a la Corte de Circuito de Apelaciones de Boston y posteriormente al Supremo. La otra manera que tienen los demandantes que quieran una orden genérica es hacer un pleito de clase que tiene unos requisitos procesales bien estrictos y que obviamente tiene unas cosas buenas y unas cosas no tan buenas. Déjenme ponérselo de otra manera. Imagínense ustedes que Jennifer González se volviera loca, empieza a hacer órdenes ejecutivas a diestra y siniestra, se impugnan en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, determina es ilegal lo que está haciendo Jennifer González, paralícenme esa orden en todo Puerto Rico. Y el Supremo de Puerto Rico determinará que un juez del Tribunal de Primera Instancia solamente tiene jurisdicción para entender los méritos de su caso en su distrito y que esa orden no puede aplicar a toda Puerto Rico a pesar de que somos una sola jurisdicción judicial integrada. Pero sería eso. Es decir, un tribunal que le daría amplio margen al Poder Ejecutivo para ejecutar y que una determinación adversa en contra de ese Poder Ejecutivo no tiene, y que sea atajada por un interdicto, no tiene un efecto más allá de los linderos del distrito en que se emite. Eso es esencialmente lo que hay, si lo ponemos al revés. Obviamente, Trump está más contento que el rabo de un perro enmayado que ve un filete de frente, porque le han dado un poder grande, un poder enorme para lo que es la gobernanza por decreto. Bien o mal, ese es el Estado de Derecho en este momento. Y en cuanto a lo que es los méritos de estos casos, eso va a depender en gran medida de lo que determinen los jueces en su carácter individual. Poco a poco se irán acumulando los casos. Cada juez determinará hasta dónde llega dentro de su distrito. Tan pronto se emitan las órdenes, generalmente los circuitos ordenan paralizar los injunctions, aunque tenga un efecto local, de manera que esto le da, y en lo que se apela, y Colón baja el dedo, y vuelve y se apela, y Colón baja el dedo, y llega al Supremo, y el Supremo determina esto, esto va a tomar varios años en verse. Lo otro que esto establece es que en vez de haber un sistema integrado sobre un solo tema, va a haber distintas interpretaciones y eso debilita las manos. No va a haber casos de uniformidad. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí se determina que el hijo
o la hija de dos indocumentados no tiene ciudadanía americana. Y vamos a determinar bajo estos decretos que en Ohio se determina en un distrito que los hijos o las hijas de un matrimonio mixto, un matrimonio de un ciudadano o de una ciudadanía americana con un extranjero, son ciudadanos. O sea, esto va a establecer distintas interpretaciones que no va a haber una uniformidad sobre el sistema hasta tanto el Supremo finalmente no determine. Pero mientras tanto, esto aplica a todo tipo de situación y todo tipo de orden ejecutiva. Mr. Trump va a tener patente de corso para gobernar por decreto y pasarse por el forro lo que es la ley, la Constitución, lo que haya. Claro, eso va a verse caso por caso. Si eso es bueno o no es bueno, no lo sabemos. Ya lo sabremos en su momento. Lo que aquí ha habido es una disposición procesal y en cuanto a los linderos de lo que puede hacer cada juez de distrito federal. Vamos ahora al segundo caso, que es importante también, y esto ha puesto a bailar a los religiosos. Se llama el caso de Mohammed versus Taylor. También otra decisión 6-3. Está idéntico que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 6-3. Básicamente, los padres tienen derecho a retirar sus niños de la escuela y de cursos que tengan currículos currículos o libros que planteen temas de homosexualidad o de orientación sexual o de equidad sexual. Vamos a darle los muñequitos. El estado de Maryland, en sus determinaciones del Departamento de Educación Estatal, prohibió que en las escuelas públicas padres que objeten materiales de enseñanza o currículos que tengan lo que se llama la equidad y LGBT, que puedan retirar o dar de baja a sus hijos. Eso constituye una violación. Obviamente, un grupo de padres católicos y otro grupo de padres musulmanes objetaron esa prohibición porque entienden que no pueden exponer a sus niños a lo que es las teorías de equidad y de orientación sexual LGBT, PTT, ahora es PTQ, y todos los días le añaden nuevas letras. Y dicen, esto viola nuestra libertad religiosa, viola nuestra libertad como padres de educar nuestros hijos conforme a los valores y los principios que nuestra familia cree. Ese caso llegó al Supremo y el Supremo le dijo a Maryland, ¿saben qué, muchachos? Ustedes no pueden hacer esto si ustedes incluyen materiales de orientación sexual, de identidad sexual, de temas de homosexualidad, y los padres objetan, el padre tiene perfecto derecho a decirle a su hijo que no coja ese curso. Obviamente, esto causaría un disloque porque habrá niños que acudan al curso y otros que no acudan al curso. Por lo tanto, en términos prácticos, esto lo que hace es que los distritos escolares tengan que revisar todos sus libros y todos sus currículos, y para que haya uniformidad en la enseñanza y los niños puedan acudir a la escuela,
todos a recibir el pan nuestro de la enseñanza, pues la única manera es retirar toda esta cuestión del wokismo, de equidad y de identidad de género y todo eso. Es la manera, o sea, usted limpia el sistema de ese tema y entonces evita que los padres, por razones como esta, empiecen a retirar los niños. Eso tiene un efecto en Puerto Rico y ya mismo se lo vamos a explicar. Pero vamos al próximo caso. El tercer caso es una ley de Texas que requiere que aquellos dominios cibernéticos de pornografía, el dominio cibernético que está en la internet, tiene que cerciorarse cuando vaya a registrarse alguien a ver la pornografía, para evitar, tiene que cerciorarse que la persona que está viendo ese material pornográfico es mayor de edad. Eso es todo lo que requiere, pero claro, es el mundo cibernético, la libertad de expresión, la llamada libertad de expresión, la libertad de publicación, y todo lo que hace Texas es decir, no, eso lo puede ver el que le dé la gana, menos si es un menor. Se tiene que enviar el certificado de nacimiento o el pasaporte o la licencia de Real ID que demuestre que tiene más de 18 años. Obviamente hubo un sector de padres que también, de personas que objetaron la ley y dijeron no, esto, particularmente los sitios de pornografía, porque muchos de los menores y adolescentes consumen pornografía. Y en una decisión 6-3, más o menos, muy parecida al Supremo de Puerto Rico, el juez asociado Clarence Thomas determinó claro que si Texas puede reglamentar que quien tenga acceso a los sitios y dominios de pornografía sean mayores y no menores de edad. Y en ese contexto, dice el juez Clarence Thomas que el Estado, en su poder de parens patria sobre todos los niños, tiene el interés apremiante de proteger los niños de ese tipo de basura. Y la manera de hacerlo sin cerrar el dominio, sin tener que interferir con la libertad que conlleva el poder ver mujeres y hombres en nu y ver sexo a todo lo que da, es decir, me tienes que cerciorar que quien tenga acceso a tu portal sea mayor de edad. Y mientras sea mayor de edad, no es problema. No es un límite a la libertad de expresión, es sencillamente una protección, una salvaguarda. Esos son tres casos fundamentales hoy. El de Donald Trump tiene implicaciones para su gobernanza por el resto del cuatrienio y para el próximo presidente, mientras no se vire esta regla. Y lo de la ciudadanía, tranquilo, nuevamente, es una cosa que aplicaría únicamente a los hijos de indocumentados nacidos en jurisdicción de Estados Unidos, y todavía yo dudo mucho que cuando ese caso llegue finalmente al Supremo, que va a llegar tarde o temprano, que el Tribunal Supremo de alguna manera pueda decir que un presidente por decreto puede dejar sin efecto una disposición constitucional que le corresponde a través del proceso de enmienda a el Congreso de los Estados Unidos y al pueblo. Así que en ese contexto yo no tengo la menor duda de que va a quedar protegida, pero mientras tanto, en todos los demás, en términos de política pública, Trump tiene mano libre. En cuanto a los dos temas religiosos, ¿cómo va a aplicar eso a Puerto Rico? Obviamente las guerras culturales y las guerras morales
que ha habido, no solamente en Estados Unidos, a nivel global, también están en Puerto Rico, mucho antes. Aquí la comunidad gay y los religiosos están a palo limpio hace más de 20 años, ¿ok? No solamente el aborto, los matrimonios de personas del mismo sexo, las políticas de inclusión y de afirmación y de respeto a la selección sexual. Todo esto ha estado ahí. Pero esto tiene un efecto. El Partido Nuevo Progresista ha hecho lo indecible este semestre, particularmente el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, de adoptar todas aquellas medidas conservadoras y religiosas con dos objetivos. Primero, porque el Partido Nuevo Progresista es un partido conservador. Y segundo, porque el Partido Nuevo Progresista perdió un huevo de votos con dignidad en dos elecciones, con el proyecto Dignidad. Y la manera de convencer a nuestros ciudadanos religiosos y de valores que puedan regresar al PNP, es decir, mira, el PNP es el mejor instrumento porque tiene la mayoría, para ejecutar y hacer respetar los valores religiosos. Estas dos opiniones, la de la que se requiere identificación y probar que el joven es mayor de edad antes de entrar a ver pornografía, va a haber necesariamente, van a replicarla y van a tenerla. De hecho, puede hacerse hasta mediante orden ejecutiva de la gobernadora, porque ya también al fortalecerse los decretos, hasta la gobernadora puede hacerlo, pero se puede hacer por legislación. Lo mismo pasa con la cuestión del material de la comunidad LGBT y cualquier cosa que tenga que ver con sexualidad o preferencia sexual y todo eso, que no sea término científico. Eso va a obligar al Departamento de Educación a hacer un saneamiento de sus libros y sus currículos para excluir este tipo de material y evitar la controversia y evitar que padres religiosos que ahora están fortalecidos, tienen un derecho a retirar a sus hijos para que no lo hagan. Es decir, es el interés en el Estado educar a todos los hijos. Y parte de ese derecho o esa facultad de educación requiere asistencia de los niños. Y si usted le mete materiales objetables que son producto de controversia y que le dan al padre el derecho de retirar al niño, pues entonces obviamente no se está cumpliendo con el trabajo educativo. Por lo tanto, el PNP va a tener que hacer un saneamiento. Yo estoy seguro que tanto la senadora Joan Rodríguez Bebe como Lizy Burgos, como una serie de legisladores que también tienen afinidad con los sectores religiosos, van a empezar a escudriñar el material de los libros y lo que hay, porque la idea es que todos los niños vayan a la escuela todos los días y que no haya excusa de razones religiosas. Ese es el impacto de estas tres decisiones. Creo que ha sido un día victorioso no solamente para el presidente Trump, sino para el sector religioso, que por cierto ayer tuvo otra victoria en cuanto a la cuestión del aborto, porque el tribunal señaló, también la Corte Suprema de Estados Unidos señaló que los centros como Planned Parenthood no tienen capacitación o legitimación activa para impugnar determinaciones cuando los estados le cortan fondos. Y ya en las redes el sector religioso está exigiéndole al gobierno de Puerto Rico, al Departamento de Salud y a la legislatura que comience a retirar todos los fondos
que van dirigidos a clínicas que se dedican a garantizar el derecho de las mujeres al aborto, que todavía existe, todavía está en Puerto Rico, contrario a la opinión de la secretaria de Justicia, aquí, Pueblo versus Duarte, todavía está ahí, y eso es un derecho constitucional de las mujeres en Puerto Rico que cae perfectamente con el caso, la determinación del Tribunal Supremo que eliminó a Roe versus Wade y devolvió la facultad a los estados de determinar individualmente cada estado si las reglas del aborto y las prohibiciones o las concesiones del aborto. Pues ya hay sectores que están diciendo, vamos a cortar los fondos también, y eso monta en el potro también al PNP, porque si el PNP quiere atraer ese voto, que obviamente va a estar ahí para las elecciones del 28 y lo van a necesitar, pues esto le pone presión al partido de gobierno. Yo espero que esta pequeña clasecita de derecho les haya explicado a ustedes en términos sencillos, de arroz y habichuela, lo que implica cada una de estas 4 decisiones, y pronto esto va a acrecentar y a incrementar las guerras culturales y morales como si no tuviéramos nada que hacer, pero ahí estamos. Y obviamente Mr. Trump tiene amplio margen para hacer esto y los conservadores de MAGA están de pláceme. Esa es la situación en cuanto a lo que nos llueve de allá. Cuando vengamos, vamos a empezar a analizar los temas de acá, particularmente los de energía, y a las 6 retomamos con nuestro panel. Hoy tenemos a Alan, tenemos a Keren y a Alfonso para ayudarnos a analizar todas las noticias. Terminamos el video y nos vamos a Noti1 TV. Me río porque hay uno que me dice, no hay muchas noticias. Sí, lo que pasa es que ustedes piensan que la única noticia es el chisme local y no entienden que las noticias nacionales tienen unos efectos brutales, sobre todo Puerto Rico, y que hay que cubrirlas probablemente con más ahínco y más intensidad que el chisme del día. Y esto es parte del proceso de educación que estamos haciendo aquí, de redirigir lo que es la cobertura noticiosa del puertorriqueño, más allá de las 100 por 35 y de la muralla de espejo que nos rodea, porque todo lo que está pasando en Estados Unidos tiene impactos brutales sobre la isla, buenos y malos. Y lo peor del mundo es que ustedes queden ignorantes. Ok, vamos a las noticias locales hoy. Me parece que la más importante de las noticias de hoy, porque tiene un efecto a largo y a corto plazo, es toda esta querella y lamentos sobre la Junta de Control Fiscal, que es una dictadura impuesta a Puerto Rico por su calidad de ser una colonia quebrada. Es una noticia que nos debe preocupar. La Junta de Control Fiscal, esta está en Noticiero, esgrime el patrón de corrupción municipal que ha habido en Puerto Rico por décadas, pero que solamente es una minoría de los alcaldes, para frenar la ley que liberalizaba más las compras en las alcaldías. Y usted sabe, ahí están distintos casos de comprafatulas y todo esto, pero eso ha sido una minoría. Cada cuatrenio Puerto Rico tiene 78 alcaldes, por lo menos. Y cuando sustituyen o muere alguien, pues póngale 80 alcaldes. De esos alcaldes, menos de 8 o 10 son procesados. Quiere decir que la vasta mayoría de nuestros alcaldes de los dos partidos principales y la vasta mayoría de nuestros legisladores
de todos los partidos, son gente decente y que respeta la ley. ¿Que hay criminales corruptos? Sí, los hay, como hay criminales donde quiera y hay corruptos donde quiera. Lo que a mí me preocupa es que estos dictadores corruptos, porque son no los junteros, sino la organización, que es una organización criminal legislada por ley, vengan a darle lecciones al puertorriqueño de que hay que eliminar una ley porque los alcaldes son corruptos o educación es corrupto o lo que sea. Porque eso es lo que van a utilizar para autoperpetuarse en el poder, perpetuarse en el poder todo el tiempo, diciendo, es que son unos corruptos, esta gente no sabe correr. Eso me preocupa. Cuando tenemos una junta que se han fututeado 2,000 millones de dólares en 9 años, no han hecho nada, no han ejercido sus funciones, no le dan, no le tienen que rendir cuentas a nadie, andan al garete y entonces utilizan los casos pocos de corrupción para no solamente acabar con la facultad, buena o mala, de nuestra legislatura de legislar, sino que utilizan la corrupción precisamente como si fuéramos nenes chiquitos. Y eso me preocupa. Y empiezo con Alan Maccabi, precisamente sobre el tema. Alan. No está Alan. Alan está llegando. Alan acaba de llegar. Eso comienza y yo sigo. Alan acaba de llegar. Es que el tapón hoy estaba fuerte, ¿verdad? Es que está todos los días. Él anda en el carro de los yo te lo dije. No, es que ese es el problema con el cambio de aceite y filtro de Trump. Pues que no, pone no, los carros. el de Elon Musk. Que pone los carros. No, y los Musk ya no te va a dar un carro a ti, Alan. ¿Sabes tú? Ya no te va a dar un carro a ti. Pero mira, estamos aquí, ¿verdad? Y le damos la bienvenida al mejor panel de toda la semana. A la siempre senadora Todos los Kelmer, paneles que son está aquí buenas. con nosotros en el día de hoy. Gracias, contenta de estar con ustedes. Pero mira, yo creo que es bien importante, y esto una vez demuestra por qué el estatus colonial le sigue costando a Puerto Rico, ¿verdad? Vemos cómo la Junta de Supervisión Fiscal utiliza, ¿verdad? Unos, como tú muy bien dices, casos aislados de corrupción que no necesariamente representan ni siquiera un % importante de los políticos en Puerto Rico para poder anclarse en Puerto Rico y seguir utilizando los fondos de Puerto Rico para seguir promoviendo el yugo colonial, porque si hay algo más, si hay algo que demuestra claramente el estatus colonial de Puerto Rico, es la Junta de Supervisión Fiscal. Entonces, la pregunta que la gente tiene que hacerle es, si ellos están utilizando la corrupción, ¿verdad? O los casos de corrupción que han habido en los municipios de Puerto Rico para promover el recorte de fondos, ¿verdad? Y solapadamente dejar saber por qué ellos tienen que estar aquí, yo le pregunto, ¿y el tratamiento es igual con el estado de Illinois? Que sabemos, ¿verdad?, que estuvo el gobernador Blagojevich, que fue acusado de corrupción y que tuvo un caso de corrupción bien importante. O sea, el tratamiento que le dan a los estados cuando hay casos de corrupción, ¿es el mismo que le dan a Puerto Rico? La contestación es que claro que no. Y eso es otra vez otro ejemplo de por qué es importante que los puertorriqueños tengamos la representación que hace falta tanto en la Cámara de Representantes Federal como en el Senado, porque eso impacta las relaciones, eso impacta cómo el gobierno federal trata al gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Y cómo se ha dado el desarrollo de todas estas competencias y cómo la Junta ha entrado en muchos aspectos que afectan al ciudadano de Puerto Rico, ¿verdad? Y cómo eso tiene un impacto y todas las atribuciones que ellos han tenido. Y lo que vuelvo y digo, fíjate esto, o sea, ellos hablan de varios casos que, como tú muy bien dices, y lo repito, no representan un % importante. Sin embargo,
haya habido casos peores en otras jurisdicciones de los Estados Unidos y eso no ha sido un impedimento de cómo tratan a los estados o de los fondos que se establecen, o inclusive en Washington D.C., que es una junta de supervisión fiscal, que no es un estado, pero el tratamiento ha sido diferente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Keren, es indignante que utilicen los pocos casos de corrupción, y son pocos, créanmelo, cuando usted busca las transacciones que se hacen en 78 municipios y las transacciones que se hacen en todo el gobierno de Puerto Rico anualmente, y los miles de puertorriqueños que han servido bajo distintas administraciones, que se utilice eso para menoscabar el poder político de la Asamblea Legislativa. Sí, mira, Luis, yo lo que estoy aquí viendo es que la corrupción tiene muchos matices. Y parte de la corrupción es también querer utilizar el discurso en lucha en contra de la corrupción como una excusa para perpetuarse en Puerto Rico. Y esto es de una forma selectiva y unilateral. Nosotros tenemos que ver que la Junta de Control Fiscal no fue creada como un ente anticorrupción. Vamos a comenzar por ahí. Y ellos ahora quieren ser más papistas que el Papa y cuando se le están acabando ya las excusas para perpetuarse en Puerto Rico, ahora son el SAR anticorrupción. No juegue. Ellos vinieron aquí para reestructurar la deuda, ellos llegaron aquí para devolver la estabilidad fiscal y lo que se le ha requerido, que es ayudar al desarrollo económico de Puerto Rico, reinsertar a Puerto Rico en los mercados laborales y, para colmo, también tener transparencia. Porque es que ellos mismos también son los que se certifican, son los que... o sea, tenemos al cabro velando las lechugas y entonces también quieren hablar de corrupción, pero lo que vinieron a hacer es lo que el pueblo necesita saber. Entonces, cuando ya se le acaban las excusas de por qué tienen que todavía estar en Puerto Rico, entonces miran hacia los municipios. Hace tiempo que ellos están tratando de meterse a los municipios y están utilizando la excusa de la fiesta, la excusa, o sea, ajenos completamente a la idiosincrasia del puertorriqueño. Y no estamos aquí hablando de que se va, de verdad, de que en un momento de recesión puede haber una botarata, pero si los pueblos trabajan y llevan años trabajando con esto y ahora están buscando la excusa para ellos perpetuarse hablando de corrupción, yo quiero saber si la Junta ahora es el nuevo SAR anticorrupción. Y yo me gustaría escuchar una resolución concurrente de Cámara y Senado y dejarlo para récord, porque les han invalidado una ley que puede ser sabia o no puede ser sabia, pero la excusa es horrible. La excusa es horrible. Si usted me dice, esta ley que, ¿verdad?, baja los criterios para la subasta, entonces, pues, esta ley viola el plan fiscal porque nos cuesta. Yo puedo entender eso. Pero no me vengan a utilizar, Alan, la excusa de que estoy revocando esta ley o derogando esta ley o vetándola porque los alcaldes son corruptos. Alan. Pues definitivamente, Luis, primeramente saludos a ti, Keren, a Falfo y a toda nuestra gran audiencia de La Mirilla 2. Siempre un privilegio estar contigo y aquí en Noti1 con nuestra audiencia. Yo creo que la Junta de Supervisión Fiscal, que se convirtió en una junta de control fiscal y no de supervisión. Eso es lo que es. Que ya no vino a dejarnos acomodar los muebles como queríamos, ya quiere comprarnos los muebles y acomodárnoslos. La realidad es que... y no dejar entrar a la casa, porque claro, dice... tus hijos no pueden entrar aquí porque esta familia tiene mucho corrupto. Y los niños no pueden jugar en el patio porque está el cuco. Y la realidad es que en un momento dado entendíamos que se tomaron malas decisiones de rojos y azules por razones político-partidistas y ameritaba un control. Pero ¿qué control? ¿Qué supervisión? Si es que no han hecho nada, ni siquiera han cumplido con garantizarnos que tengamos un presupuesto consolidado por 4 años consecutivos. Si hay un culpable de eso, son ellos, porque ellos son los que definen el presupuesto final y parecería como que lo que quieren es que no pase para ellos quedarse aquí.
También ellos tienen el control de que podamos ya, no solamente en los municipios, sino en el gobierno estatal, de tener más control, en menos agencias, poder reducir cosas para ser más eficientes, y tampoco han hecho nada. Inclusive ellos fueron los que aprobaron el que los sobrantes del gobierno, en vez de que lo distribuyamos entre todos los que pagaban contribuciones, se decidió distribuirlo entre unos nichos y entre unos grupos. Así que la realidad es que yo no los entiendo a ellos mucho. Yo creo que tienen un buen negocio con el presupuesto que están teniendo, que ese dinero le ayudaría Pues, mucho a lo Puerto acabas de Rico. explicar. ¿Ah? La razón de esa excusa y ese insulto es que ellos se quieren perpetuar. Y para Claro. perpetuar necesitan probarle al Congreso que esto es una tierra de corruptos y que ellos son el único control A que eso hay, que iba, ellos son el los tema, policías. el tema de la corrupción es para abrazarse más a la piquita que tienen, porque ellos no vinieron a eso. Si en algo ha demostrado el gobierno federal y las cortes federales, es que contra los corruptos se ha actuado bien, y rojos o azules que le fallen al pueblo se los han llevado y han pagado por eso. Así que en eso no se deben meter, deben meterse en consolidar esos 4 presupuestos consolidados para que ya se puedan ir y Puerto Rico pueda continuar. Y yo creo, Alan, que tú traes un argumento bien importante, y yo creo que eso es algo que se debe discutir y se debe plantear y se debe preguntar. Esta semana vimos cómo el gobierno de Puerto Rico firmó el primer presupuesto balanceado, ¿verdad? Aprobado por la legislatura. Aprobado Siempre han por la estado legisla- balanceados. Aprobado por la legislatura. Todos han estado balanceados. Lo que pasa es que No, este no, es no, no, aprobado no. por la legislatura. Ahí es que voy. Aprobado por la legislatura. Y obviamente sin quitarle méritos a la gestión de la gobernadora y de la Asamblea Legislativa en la aprobación del presupuesto, que definitivamente han demostrado tanto la gobernadora como la Asamblea Legislativa una madurez fiscal que es importante Correcto. y necesaria, ¿verdad? Correcto. Pero lo que yo siempre he preguntado aquí es, a tenor con la ley promesa, si el presupuesto del gobierno de Puerto Rico no está balanceado, se aprobaba el presupuesto de la Junta, ¿verdad? Y después de que el gobierno de Puerto Rico funcionara con 5 presupuestos balanceados, ¿verdad? Eso era lo que dice la ley promesa, la Junta se tenía que ir, Y ¿verdad? nunca han hecho ellos un checkmark. No. El problema es, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Después la Junta sale y decir, el presupuesto mío, la Junta, El que fue como yo a mí me dio la gana. el que yo impuse, resultaba que no estaba balanceado. Entonces, Entonces, ¿cómo vamos a asegurar el cumplimiento del gobierno de Puerto Rico ¿a qué vinieron ellos? con las medidas que establece promesa si ellos mismos nos mueven, como dicen en inglés, nos mueven el gol? Nos mueven, o sea, porque es que tú me digas que, ok, el gobierno de Puerto Rico tiene que aprobar un presupuesto balanceado, y definitivamente la gobernadora y la legislatura hicieron lo que había que hacer para aprobar el presupuesto balanceado. Lo entiendo. Pero ¿cómo tú me puedes alegar a mí que el presupuesto que tú como Junta impusiste y que se supone que esté balanceado, 3 o 4 años después me dicen, no, es que no puedes usar ese presupuesto? Ninguno. Porque ese presupuesto no estaba balanceado, pero ese presupuesto lo impusiste tú. Pero pagándole $1,500 por hora a sus abogados y a Exacto. los consultores de McKinsey. Ahí es que estamos. Por eso yo creo que es importante que este gobierno, ejecutivo y legislativo, hagan lo indecible por salir de esta junta. No es meramente darle lip service. De hecho, hoy el Nuevo Día hizo una canallada, una importada Otra. sin fuerza en el Congreso llamado para eliminar promesa. Y dice que allí nadie sabe nada. Eso es deshonestidad y corrupción periodística. No hay radicado un proyecto, yo sepa, por parte de la gobernadora, por parte de los presidentes camerales, en el Congreso para eliminar la Junta. Hay quejas, hay solicitudes de que se investigue. Pero yo lo que le voy a decir es, mire, el movimiento se hace andando. Yo le dije a la gobernadora, dígale a FAFA que empiecen a prepararle el récord de las violaciones. Y le digo a los presidentes camerales, a ambos, cada vez que les revoquen una ley, establezcan un
una resolución concurrente, preferiblemente por unanimidad, donde la Asamblea Legislativa de Puerto Rico condena la acción y explica por qué no está justificada. Y lo otro, ordenen, ustedes tienen presupuesto, investigaciones, contraten los bufetes que tengan que contratar para ir haciendo el tracto. No es meramente quejarse. De hecho, le voy más. El Departamento de Justicia muy bien pudiera radicar un caso en el pleito de promesa diciendo, esto se cumplió ya con el requisito. Jueza Swain, ordénele a la Junta a que ya hay 5 presupuestos cuadrados. Que suelte la sopa ya. Se acabó el evento. Todos esos eventos, aunque se pierdan, hay guerra y hay pleitos que hay que darles hay que hacerlo por cuestión de principios y de valores y para establecer una postura moral. Y vale la pena radicarlos y hacer las acciones aunque se pierdan, porque esa es una responsabilidad de este gobierno con todos los puertorriqueños que no aceptan una dictadura. Y tienen que hacer lo que tienen que hacer. Tienen que aprender a pensar fuera de la caja. Usen los recursos que tienen para defender el derecho de este pueblo a estar representado limitadamente por legisladores, por alcaldes que tengan poder alguno. Les digo esto porque yo en eso he combatido estos títeres en los últimos 11 años, 10 años, y seguiré combatiendo a nombre de mi pueblo, porque esto no tiene nada que ver con rojos, azules ni verdes. Esto va mucho más allá. Esto es indigno, esto es insultante, esto es una barbaridad. Son las 5:55. Regresamos. 4 decisiones sólidas para el movimiento conservador. La más importante, la que le amarra las manos a los jueces de Distrito Federal, diciendo no pueden emitir injunctions que apliquen y paralicen las órdenes ejecutivas con un efecto nacional, y eso le da mano libre a Trump para gobernar. El asunto de la ciudadanía por nacimiento queda devuelto para que lo resuelvan los tribunales de instancia federal, y las 3 decisiones que son victorias para los sectores conservadores religiosos en distintos niveles. Keren, empiezo contigo. Sí, gracias, Luis. Mira, yo pienso que estas decisiones del Tribunal Supremo le dan la razón a todas aquellas personas que votaron por Trump en el primer término, que era lo más importante que iba a hacer Trump, el legado que iba a dejar en el Tribunal Supremo. Quizás en aquel primer término no se vio, pero ahora se está viendo cómo toda la ideología de derecha o conservadora, ahora con este nuevo balance en el Tribunal Supremo a favor de los conservadores, estamos viendo que está dando fruto a las personas que votaron por Trump. En el caso de que se le da a los padres la razón en cuanto a la enseñanza de los libros LGBT, o verdad, como ahora que se le siguen añadiendo siglas y no sé cuáles son, pienso que en cuanto a Puerto Rico se refiere, nosotros aquí ya habíamos tenido, y te lo digo verdad porque vengo de la legislatura y nosotros habíamos hecho nuestra investigación en cuanto a eso, además de que se había cambiado la política pública en el Departamento de Educación. Nosotros no vamos a tener ese tipo de problemas porque con la carta circular, me parece que es la 64 del 2023, esa carta hablaba acerca de que si un padre no estaba de acuerdo con algo que se enseñara en alguna clase, los niños, ¿verdad?, podían salir con la autorización de los padres. Los libros tampoco aquí, hay libros de contenido. Pero que esa no es la solución, Keren. La solución es sacar todas las cuestiones contaminantes estas y se acabó. Sí, ahora, iba a eso precisamente, Luis. Otra de las cosas... La orientación sexual no debe ser tema, por lo menos hasta que tú no llegues hasta escuela superior. ¿Sabes? Claro.
Pero a eso iba, Luis, de Definitivo. que a eso iba, de que aquí en Puerto Rico por mucho tiempo se dijo, ¿verdad?, de que habían libros, o en realidad lo que hubo fue la intención, y cuando los maestros tenían un tiempo lectivo libre, pues algunos de ellos traían el tema. En realidad los libros en el Departamento de Educación, hasta donde yo sé, no existen ese tipo de contenido aquí ¿Y los en Puerto Rico. currículos? No, tampoco, ni los currículos Ok. ni los libros. Aquí en Puerto Rico esa situación se resolvió en el cuatrienio pasado y ahora pues también se reforzó con la ley número 10 que surge precisamente de un proyecto que yo redacté, el 727, que se convirtió en lo que fue la Carta Circular 64. Yo Y me imagino que el IAM va a tener bastante trabajo, porque va a haber muchas peticiones, va a haber mucha creatividad con proyectos para ampliar estos derechos que se conceden a los religiosos. definitivamente, pero eso se expulgó bastante allí en el Departamento de Educación, a lo que quiero decir que por lo menos en Puerto Rico, pues no creo que vayamos a tener unas repercusiones mayores de las que ya nosotros luchamos por eso. Ahora, hay, ¿verdad?, otros temas del Tribunal Supremo, no sé si los compañeros, ¿verdad?, para no restarle el tiempo a ellos. Sí, voy con Alfonso. Mira, yo voy a empezar entonces hablando del tema de los injunctions, ¿verdad? En cuanto a las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump. Y yo creo que hay que ponerlo en contexto un poco antes de emitir mi opinión. La realidad es que lo que dice la orden ejecutiva es que el injunction, ¿verdad? Y esto es problemático, pero que el injunction que se emita solamente va a estar limitado a la jurisdicción y a quien lleva el Y al reclamo, caso. Ujú. ¿verdad? Que quien en los estados o en aquellas jurisdicciones que no se deba haber reclamos sobre las órdenes ejecutivas de Trump que buscan que la ciudadanía no se emita automáticamente por nacimiento, sino que tienen que estar, ¿verdad? Lo que busca la política del presidente En el Trump tema de es los que- migrantes. Exacto, en el tema de los inmigrantes, de que por lo menos uno de los padres de quien nace en Estados Unidos, en territorio estadounidense, sea ciudadano americano para que la ciudadanía por nacimiento se otorgue automáticamente, ¿verdad? Eso es lo que se está planteando. La realidad es que el Tribunal Supremo no pasó juicio sobre la validez de estas órdenes ejecutivas. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Porque hay mucha gente que siembra el pánico y la realidad es que el Tribunal Supremo no pasa juicio sobre la validez de estas órdenes. Lo que sí limita es la jurisdicción de los jueces en cuanto a los injunctions que se están dando a favor de aquellas personas que cuestionan la ley. O sea que todavía estamos en un elemento procesal. No hemos llegado al elemento sustantivo de si estas órdenes ejecutivas están acorde o no con la Constitución. Y eso es algo que, ¿verdad?, que para ambos lados es importante saber, porque no es que el Tribunal Supremo pasó juicio sobre las órdenes ejecutivas que emitió el presidente Trump. ¿Cuál es el problema a nivel procesal, a mi entender, con la orden del Tribunal Supremo? El problema a nivel procesal es que la Constitución de los Estados Unidos establece la igual protección de las leyes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues el problema de esta decisión, que a todas luces es de carácter interlocutorio porque no han pasado juicio sobre las órdenes ejecutivas de Trump, te crea un problema, y es que hay ciudadanos en el día a día en un estado que van a ser tratados diferentes a ciudadanos de otros estados, ¿verdad? Y eso a nivel constitucional te crea un problema, porque la Constitución de los Estados Unidos es clara: todo el que sea nacido en territorio americano tiene igual protección de las leyes, independientemente de quién sea su papá, su mamá, su abuelo. Entonces, eso va a haber un choque constitucional que yo no sé, ¿verdad? La realidad es que, aparte de que estamos en una corte conservadora, estamos en una corte suprema altamente positivista, o sea, que va hasta hacia donde está la controversia. O sea, no creen en el activismo judicial, algo que yo comparto con la corte, de que aquí la corte está hecha para interpretar leyes, no está hecha para extender derechos más allá de la controversia que tiene ante sí. Pero pues en este caso, eso te crea un problema a nivel de ejecución. El resto de los casos, ¿verdad?, con los libros de la comunidad LGBTQ, el problema fundamental y por qué salen estos casos es lo que se llama reverse discrimination, ¿verdad? Sí. Ujú. Estas personas, ¿verdad?, y miembros de la comunidad
se sentían muchas veces marginalizados, discriminados por lo que era la mayoría. Entonces ahora, como le dan unos derechos, quieren atosigar el estilo de vida, quieren atosigar sus principios y valores, cuando pierden de perspectiva que el Estado tiene que brindar servicios y beneficios a todo todos, el mundo. A todos. Y hay que hacer un balance. Bueno, Pero, Alan, pues, ahí es que estamos. tengo muchos temas, así que Este tenemos tema- hoy noticias en cantidad. Este tema es bien importante y más para los que somos capitalistas, conservadores y republicanos. Como dijo Keren, es importante que en el primer cuatrenio del presidente Trump se logró tener una mayoría conservadora en el Supremo. Hoy, gracias a eso, estamos viendo decisiones de valor que están en beneficio de la familia, de los valores. Y lamentablemente, pues, hay unos grupos apoyados por George Soros, su hijo, y muchos sectores económicos que están buscando llenar los tribunales, los gobiernos municipales, los estados, para llegar hasta la presidencia de personas de izquierda radical, socialistas salvajes, porque nos quieren destruir el capitalismo y nos quieren llevar a un gobierno socialista salvaje. Bukele lo ha dicho, los Estados Unidos se van a implosionar de adentro hacia afuera. Nadie los va a dañar de afuera porque nadie tiene la capacidad para hacerlo. Y estos temas que tú has traído son importantes. Primero, el de los libros. No podemos permitir que estén destruyendo a nuestros niños, confundiendo a nuestros niños, matando a nuestros niños, diciéndole que no son ni niños ni niñas, que sean lo que quieran, que lamentablemente el ser bisexual es lo mejor y estar con nenes y con nenas. La escuela no es para eso, la escuela es para enseñar matemáticas, ciencias, para prepararte académicamente. Los valores se trabajan en la casa con papá y con mamá. Así que todas estas cosas estaban mal, estas confusiones, este envenenamiento de destruir a nuestros niños para apoderarse de ellos, ponerlos en contra de sus abuelos, de sus papás. Esa es la agenda de la izquierda radical. Y en el otro tema, pues, definitivamente no es lo mismo 2 migrantes que en ley y orden lleguen a los Estados Unidos buscando el sueño americano, que se hagan ciudadanos o que se hagan residentes y luego ciudadanos y tengan hijos americanos, a seguir trayendo gente que venga a tener hijos para que se conviertan en ciudadanos, para que siga pasando lo que estamos viendo en Nueva York, que una persona que odia a los Estados Unidos, que es un socialista salvaje, que creen destruir a nuestros niños y en tener supermercados del Estado con precios bajos, sea el que se pudiera convertir en un alcalde para meternos un socialismo salvaje. Tenemos que despertar de esta agenda que hay de la izquierda radical y de los socialistas. Nos quieren destruir el capitalismo, nos quieren destruir los valores, la familia, la vida. La mayoría que votó por Trump, que son conservadores, tienen que levantarse. Vamos a ir al tema económico. Luis, yo quisiera añadir algo antes de pasar al tema, y es que me parece relevante en cuanto a la decisión del Tribunal Supremo de lo de la ciudadanía por nacimiento. Yo sé que, ¿verdad?, como ha explicado el compañero, todavía está en un proceso, pero esto aquí lo que implica para Puerto Rico es que ha abierto un capítulo para nosotros poder discutir la importancia de que Puerto Rico pueda resolver su estatus político, porque aunque el caso no tiene que ver con la ciudadanía que se nos otorgó a los puertorriqueños en el 1917, pero sí tiene que ver en que hay muchas personas que no conocen de dónde es que procede la ciudadanía y la dan por sentado. Y nuestra ciudadanía es estatutaria, es por ley, no es constitucional. Y aquí las personas dan por sentado la ciudadanía americana, que tanto nosotros la valoramos, que tanto valoramos nuestro pasaporte, pero no saben que hasta que no se resuelva el estatus político de Puerto Rico en cuanto a que Puerto Rico pueda ser un estado, aquí no hay asegurado nada, porque las leyes pueden derogarse o pueden enmendarse o puede haber una interpretación, porque este tipo de casos en el Supremo, o de acuerdo, ¿verdad?, como vengan las sentencias futuras, podría abrir para una interpretación diferente incluso de las leyes, o que alguien las pueda retar. Y creo que es importante discutir eso y que las personas puedan también comenzar a discutir acerca de ello. Déjame aclarar varias cosas. Cuéntanos. Okay. Y yo he estudiado esto por décadas. Mientras Puerto Rico continúe siendo parte de Estados Unidos, la ciudadanía americana de las nuevas generaciones y de los nacidos en Puerto Rico está garantizada.
la ciudadanía Los ya americana nacidos. otorgada, particularmente para los 6 millones que viven en los Estados Unidos, esa nunca puede ser revocada porque fue otorgada por ley, en buena lid. No se trata de casos de indocumentados extranjeros sin derecho a vivir allá, sino eran parte de lo que era territorio americano que se extendió. Ahora, ahí es donde coincido con ustedes. Una vez Puerto Rico decida separarse de Estados Unidos como república, ya sea asociada o permanente, Estados Unidos tiene que hacer lo que se hace, que es normal, que es lo que se llama la jurisdicción, la legislación de deslinde. El Una Sunset ley Clause. de deslinde de ciudadanías. Ujú. Eso no quiere decir que le van a quitar la ciudadanía a los que tienen. Pero esa ley de deslinde dice, ok, ustedes ya quieren ser nacionales y serle leales a otros o súbditos de otro reino. Ujú. Muy bien. Esta es la fecha de la independencia, La expiración. a todo lo que da. Y la ley de deslinde correría aquí. Todo ciudadano puertorriqueño, americano, que al momento de la independencia permanezca o esté en territorio americano, no tiene ningún problema con la ciudadanía. Correcto. Sí, claro. Sí, y estamos To- hablando de prospectivo. Cuando estamos Todo hablando, sí. ciudadano que al momento de advenir la independencia permanezca en Puerto Rico, en la República de Puerto Rico, se entiende que ha renunciado a su ciudadanía americana y que ha optado por tener la ciudadanía puertorriqueña. De hecho, ya esto pasó. La ley Foraker Ujú. y la ley Jones en la disposición de ciudadanía o de lo que son los nacionales dispone, tiene ya integrada esa cláusula de deslinde de ciudadanía. Porque es una ley. Entonces tú determinas, yo si me quedo en Puerto Rico, en mi país, ¿para qué diablo yo necesito la ciudadanía americana? Para nada. Si yo no quiero estar en Estados Unidos, ni quiero parte de Estados Unidos, yo no tengo problema con ser que me den el pasaporte puertorriqueño. Y todos aquellos que opten por, obviamente, prefieran o dediquen su lealtad a lo que es Estados Unidos, Como americanos pues obviamente que somos. preservan lo suyo. Correcto. Y entonces, las nuevas generaciones que nazcan en la República, esos son ciudadanos, son nacionales puertorriqueños y se acabó. Hay que hacerlo, ¿por qué? Porque tú no puedes tenerle lealtad a dos reyes, Dos ¿ok? naciones. Eso es uno. Y segundo, porque Estados Unidos no se puede dar el lujo de tener una república que sea independiente, que haga lo que le da la gana y que tenga esa república 3 millones de habitantes o 2 millones de ciudadanos americanos. ¿Ok? Es una cuestión de lógica. Y lo que hace esto es abrirle los ojos a ustedes, ¿verdad? Que básicamente de un plumazo se puede ir una vez Puerto Rico tome la determinación de que quiere la soberanía. De un plumazo, porque ya pasó, seríamos vistos como extranjeros, Correcto. seríamos vistos Eso es así. como documentados e indocumentados en cierto sentido. Y tienes razón, el contribuyente americano no tiene por qué amamantar a una república. Eso es así. Ya está. Ajá. Así pueden que dar esa es alguna la migaja. razón. No podemos meter miedo, ¿verdad? Con que se va a perder la ciudadanía. No. Nadie que no quiera va a perder su ciudadanía. Ahora, lo que pero no se puede los estar es futuros con Dios no. y con el diablo a la misma vez. Los Te futuros montas no. en un No, avión y te oye, vas. Bueno, Oye. pero ¿y Dalmau? ¿Qué era lo que estaba vendiendo Dalmau? Que decía, Bueno, no, pero vamos a ser bendito sea independientes, Dios. pero vamos a hacer un tratado con los Ese Estados es Pero lo no es Unidos. la más más nada. deshonesto que hay en la política Pero- Son puertorriqueña. las hurracas parlanchinas y los populares vendían eso, la doble ciudadanía. Los Sí. populares. Y el huevito ¿ok? lo sigue haciendo. Y el Pero- huevito lo sigue haciendo con el juego. Correcto. Pero, por Y ejemplo, no. y yo creo que también, más allá de los Estados Unidos, a nivel de política internacional, hemos visto como otros países donde sus territorios han cambiado de estatus, el cambio de estatus
significa un cambio de ciudadanía. Y Totalmente. yo creo que uno de los ejemplos más importantes es el caso de Hong Kong. Hong Kong, Claro. hasta 1997, los ciudadanos de Hong Kong eran ciudadanos británicos. No, Mientras Hong no Kong- eran ciudadanos. Falfo, perdóname. ¿Qué? Eran nacionales. Eran nacionales británicos. Nacionales. Quiere decir que tenían el pasaporte británico, pero no tenían los derechos Bueno, no del tenían ciudadano. los derechos, no tenían los Ok. derechos. Eran una colonia sino- británica. sí, pero eran como Samoa Americana. No tenían los derechos, Exacto, pero eran exactamente. eran como Samoa Americana. Pero no obstante, pero para adquirir los derechos era tan sencillo como coger un avión y llegar a Gran Bretaña. Ujú. Como pasa con los samoanos americanos, que son Y en el nacionales. momento que se hace el tratado de entregar a Hong Kong a China, Automáticamente China dice, "Un perdieron la momentito, yo no quiero nacionalidad". aquí británicos aquí. Tú me resuelves este Por problema eso, ahora mismo. y automáticamente, sin preguntarle al hongkoniano de a pie, porque ahí sí que fue en virtud de un tratado entre dos gobiernos, ni siquiera fue que los hongkonianos hicieron un referéndum para desligarse. Falfo, y tienen de- un equipo olímpico aparte al de China. Sí, también. Aparte al de Sí, sí, China. pero, ¿verdad? Esos son otros 20 pesos. Pero lo que estamos hablando es que como algo que es dado por ley, no atado a una constitución, Exacto. puede cambiar de un día a otro Totalmente. sin necesariamente Así. consultar a los ciudadanos de ese territorio, ¿verdad? Y yo creo que quieren traer un aspecto bien importante que los puertorriqueños tenemos que estar conscientes, y no es para meter miedo, señores. Esto no estamos diciendo Es la que va a verdad, pasar mañana o es la pasado. verdad. Estamos hablando de lo que estatutariamente nosotros tendríamos derecho o no tendríamos derecho con la ciudadanía que tenemos bajo el estatus actual. Y eso es algo que se tiene que estudiar, eso es algo que se tiene que discutir, y eso es algo que se tiene que continuar educando a la gente. Porque aquí, y nosotros lo hemos hablado, nadie tiene problemas con que si una mayoría de los puertorriqueños decide de hoy a mañana decir que quiere separarse de los Estados Unidos, ¿verdad? Pues uno tiene que respetar la voluntad democrática del pueblo. Ahora, toda esa gente tiene que entender las consecuencias Las consecuencias. de lo que significa un voto por la independencia. Y yo creo que con el advenimiento de las redes sociales, con este tipo de programas, con las discusiones que se dan, el movimiento estadista en general pierde oportunidades importantes de seguir llevando ese mensaje. Falfo, y los que son deshonestos realmente es Juan Dalmau y el PIB, es el huevito que politiquean con esos temas para beneficios de Pero ellos nuestros y de líderes sus no, pero ideales. nuestros líderes no lo cuestionan a veces. Lamentablemente. Y muchos de ellos, yo no voy a No, hablar tienes de toda la todos. razón. Yo no voy a Y hablar de miren, todos, miren pero- la hipocresía de los nacionalistas en Puerto Rico. Ellos no reconocen el derecho de nuestros conciudadanos que nacen en los estados a estar en Puerto Rico porque son extranjeros. Exacto. Pero entonces quieren tener las dos ciudadanías cuando esto sea un país extranjero. Nosotros podemos ir allá y comprar Allá. todo, pero ellos no pueden venir aquí a Exactamente, comprar pero nada. ellos no pueden venir aquí. Sí, es que lo que pasa es que ellos tienen doble estándar, no solo moral, ¿verdad? Porque esto es un Son asunto... deshonestos. Sí, porque es un asunto ya que raya en lo moral, pero ellos tienen un doble estándar de vida, porque Exacto. van allá, viven la estadidad, pero impiden que las personas que puedan tener la estadidad aquí, los que vivimos aquí, los ciudadanos americanos de aquí. El ejemplo más... Que son resentidos. Pero claro, pero mira la legisladora de Chicago. O sea, la que le dio... Esa es hondureña y entonces no quiere que nosotros seamos. No, Y ella quiere que los suyos entren. Bueno, pero Luis nosotros tenemos Gutiérrez que sacarnos. defendía a los migrantes a nivel nacional, pero lo que hablaba en Puerto Rico era Pero, totalmente Alan, distinto. Alan, tuviste el discurso de ella, que ella hablaba y decía, hablaba en contra del imperio. Yo decía, pero ¿a quién ella representa y dónde ella vive? Congresista del imperio que ella dice que habla en Exacto. contra de ese imperio. Bueno, lo mismo de Y yo le Lidia invito- Velázquez y Alexandro No, no, Ocasio no. Cortés. Y yo le invito. Hablan del imperio. Y yo le invito, en el clima político que hay en Honduras, ahora mismo que vaya y haga las mismas expresiones que hace sobre el imperio. Con una presidenta contra el socialista gobierno salvaje. de Honduras, a ver qué le va a pasar, porque ese es el problema. Aquí también yo creo que y pasa a los puertorriqueños y pasa a muchos ciudadanos americanos o nacidos en Estados Unidos, se nos olvida y damos por sentado muchas libertades
Se llama la títera Delia Ramírez. Por eso, Nunca se Delia lo olvide. Ramírez. Esa misma. Pero entonces damos por sentado muchas libertades y lo que es la libertad de expresión para atacar los mecanismos y las estructuras que nos permiten hacer Falfo, ese tipo Falfo, de expresión. qué fácil es ser comunista en un país Perdón, libre. claro. Qué difícil es ser libre en un perdóname. país comunista. Es como le gustan los guatemalteca. verdes. Claro. Ok, es guatemalteca, Y- no es y- hondureña. Y no son. Guatemalteca. Mira, Sí, como le gustan ok. los verdes y no son las Le palmolives. encanta No. US. Ese es Le el- encanta oye. el capitalismo para ellos y el socialismo salvaje para distribuir la miseria al Es que es pueblo. bien Y fácil. en ese oye, contexto hay que entender que este nacionalismo de Donald Trump no es distinto al nacionalismo que hay en todas las naciones de Europa que están histéricas con la invasión de los islamistas radicales. Correcto. Que no quieren adaptarse, odian al occidente y quieren implotar esas sociedades por dentro. O sea, hay que comprender los tiempos. O tú eres como ciudadano leal y agradecido, o te vas para el infierno. Y En en eso efecto. Trump tiene toda la razón. Y eso es lo que estamos En hablando a efecto. nivel nacional. Y Si, ahí- si estás con Hamas y con Oye. los terroristas, no puedes estar aquí. Oye, y obviamente yo he hablado de esto a la saciedad. Yo toda mi vida he sido republicano, no necesariamente soy trompista o no soy trompista, pero yo creo que eso es importante lo que tú traes a la mesa, porque es, si yo me voy a mudar a Francia, yo tengo que aprender a vivir como los franceses. Si yo me voy a Alemania, yo tengo que aprender a vivir como los alemanes. Yo no puedo Correcto. llegar allí buscando oportunidades, buscando desarrollo económico, buscando brindarle comida a mi familia y a mis hijos y decir, yo voy a llegar aquí, pero entonces voy a hacer a todos los alemanes que coman arroz con gandules, ¿verdad? Porque no funciona así. Tú te estás mudando a otra jurisdicción con otra Pero cultura, no con se otra vaya muy tradición. lejos. Tienes que integrar, Y no es que tú anexar y dejes de ser- asimilar. Esto Y no es está, que tú dejes esto de está ser quien tú ocurriendo. eres. Este debate está ocurriendo en España. Por En eso. España. Están matando a las que- mujeres. No, que y no es- nuevamente dieron una batalla contra el Islam que controlaba Iberia prácticamente Ajá. completo, y no es hasta los reyes católicos que se unifica, ¿ok? Ahora tienen el problema que han permitido tantos magrebíes y tantos islamistas adentro que obviamente dicen, espérate, nos están suplantando, nos están desplazando de toda España. Que fue el plan Y de ese ellos, debate ¿verdad? está ahí. Gracias al señor Sánchez y sus secuaces. Y bueno, es lógico. pero gracias al señor Sánchez y sus secuaces y Y a los zapateros de la vida. exacto. Y entonces, ¿por qué? Porque Sánchez, ¿verdad? Y si vamos a hablar de España, Sánchez, sus secuaces, es como el Partido Popular. Lo que piensan es en ganar elecciones. Correcto. Y si le da derecho a estas personas Le dan el alma al diablo por ganar. una elección. Y no se olvidan del futuro de los ciudadanos españoles que nacen allí, que crecen allí. Oye, y vuelvo y te digo, o sea, el tema migratorio no es blanco y negro. El tema migratorio tiene muchos matices. El tema migratorio se tiene que atender distinto en cada país distinto para atender necesidades distintas. O sea, lo que funciona en Estados Unidos no necesariamente va a funcionar en España. Yo no estoy diciendo que es un blanket, ¿verdad? Una solución para todo el mundo. Y de hecho, yo estoy, y lo digo aquí, o sea, yo puedo decir que estoy en contra de muchas de las políticas que ha establecido Trump en carácter migratorio por el impacto económico que pueda tener, porque la ley es la ley. O sea, si tú entras a Estados Unidos de forma ilegal, tú estás sujeto a que en cualquier momento te deporten. Eso es así. Y no solamente pasa en Estados Unidos, pasa en España, pasa en Francia. Si tú vas a un país de forma ilegal, en cualquier momento tú estás sujeto a que te deporten. Y lo mismo pasa con Haití y República Dominicana. Claro. Exacto. Pero Luis, Hay mira cómo 700,000 han sido deportados. República Dominicana está construyendo una muralla completo desde más el de Atlántico hasta 150 el mil Caribe haitianos en 4 meses para han sacado. ¿Por qué? Porque es normal, eso Claro. es parte de la soberanía nacional, Pero, es Luis, parte de la Y ahí es más integridad. complicado. Ahí es más complicado porque allí es, la ciudadanía es por tus papás. Ujú. Es porque si tú eres ciudadano, si tu papá o tu mamá es ciudadano dominicano, tú tienes la ciudadanía dominicana automáticamente. Pero hijos de haitianos que hayan nacido en territorio dominicano no son ciudadanos dominicanos. Pero Allá es jus sanguinis, que es por tu sangre. Sí, ¿Quién es tu sanguíneo. papá?
Luis, y mira cómo la izquierda radical socialista salvaje se une con el movimiento islámico religioso extremista que piensan opuestamente en el Islam, matan a las mujeres, a la comunidad LGTB, pero simplemente por el odio a Israel, por matar el cristianismo, por el odio a Estados Unidos, por matar el capitalismo. Cómo esos extremos están unidos en contra de nosotros simplemente por unas razones ideológicas de odio a Israel y de odio a Estados Unidos. No, lo que pasa es que hay una retórica antiamericana que cualquier cosa que traiga un sello de una retórica antiamericana, ellos te lo van a comprar, aunque vaya en contra de ellos mismos. O sea, ellos se sacan un ojo con tal de ir en contra de los Estados Unidos. Correcto. No importa, ellos aquí luchan aquí por el tema de la mujer, luchan aquí por el tema de los LGBT, pero cuando se van allá a la yihad, no importa que ellos lo estén haciendo porque es una retórica antiamericana. Exactamente. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, no matter what. Voy a hacer la pausa, son las 6:30. Está buenísimo esto. ¿Quién dijo que no había noticias y que las noticias nacionales no tienen implicación ni tienen impacto sobre Puerto Rico? Vamos a continuar con nuestro análisis de noticias ya mismito cuando regresemos del break. De 5 a 7 tú escuchas En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1 630. Esta es la estación de los licenciados Ramón Rosario e Iván Rivera. Los escuchas a palo limpio a las 8 de la mañana por Noti1 630. Ella canta sus verdades basado en sus años de experiencia, observando cómo corre el gobierno y la política. El tema de la energía es un tema muy importante, pero se convirtió en balón político de todos los partidos. No nos olvidamos que Luma no quebró la Autoridad de Energía Eléctrica en una controversia de quién va a sacar el humo. La va a sacar la Junta de Control Fiscal si quiere. Las canta como las ve. Aquí en Puerto Rico, pues hay una especie de escaramuzas, no hay guerra, es una escaramuza política todos los días. Ahora da la impresión de que la gente que estaba bajo la administración de Pedro Pierluisi era bien mala y bien perseguidora. Mirando también más allá de nuestro 100 por 35. La paz mundial pende de un hilo. En Teherán nada más hay más de 10 millones de personas, que eso es prácticamente casi toda la población de Israel. Ella es Carmen Jové y la escuchas de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Caliente con la Jové en Noti1 630. Primera fiscalizando. Ya estamos en alerta 630. San Juan también podrían experimentar esos vientos de intensidad de tormenta tropical. Con los profesionales sobre los fenómenos atmosféricos y manejo de desastres. Evaluar los riesgos a los que está expuesto. ¿Cuáles son esos? Los que vivió María, Fiona, en las inundaciones que dejaron estos sistemas. Solo Noti1 630 tiene la meteoróloga más destacada de Puerto Rico con los pronósticos de los huracanes, tormentas y condiciones del tiempo. Débora Martorell. Ese giro al norte, se trae al este de la región, que le dan esa oportunidad de poder llegar a ser un huracán categoría 1. Y completamos el equipo con el experto en manejo de emergencias y desastres, Nazario Lugo. Hay que seguir evaluando. Yo creo que el gobierno falló en haber dicho al comienzo de la temporada que categóricamente estábamos listos. Puerto Rico se ha dado cuenta que no es así, no estamos listos. Ellos son las voces en que tú confías y son parte esencial de nuestra cobertura Alerta 630 en esta temporada de huracanes 2025. Presentado por Claro, la red más poderosa. Universal Insurance. En nuestro servicio está la diferencia. Con el auspicio de Ecomax, la gasolina top tier que te da millas y millas de ahorros. Power Solar, toma control de tu energía. Gomas Falken, tu mejor alternativa. Home Projects, confianza y calidad en cada proyecto. Home Projects. Baterías Interstate, excesivamente confiables. Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Víctor Pollo, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Juana Díaz. Complejo Clínico Villa Los Santos. Explora Puerto Rico como nunca antes. La gran feria de turismo interno de la compañía de turismo llega a Bayamón este 28 y 29 de junio frente a los trailers en Bayamón. Disfruta música en vivo con Pedro Capó, Manny Manuel, Toño Rosario, Joseph Fonseca y muchos más. Accede a granferiadeturismointerno.com para ver todos los detalles. Sintoniza este viernes a Pelota Dura que transmitirá en vivo frente a los trailers en Bayamón. Como preámbulo a la gran feria de turismo interno, te invitan la compañía de turismo de Puerto Rico, su marca oficial Voy Turisteando y el municipio de Bayamón. ¡Te esperamos! En Noti1 te tomamos en cuenta. De lunes a viernes, escucha en Pelota Dura a Ferdinand Pérez y Carlos Mercader, tomando el pulso de ustedes, el pueblo, con la encuesta del día. Una presentación exclusiva de Adriel Auto, donde consigues tu mejor negocio en un Toyota, Kia o Nissan.
la encuesta del día en Pelota Dura, lunes a viernes a las 10 de la mañana en Noti1 630. Primera fiscalizando. Todos los sábados a las 11 de la mañana, tú tienes una cita con Viva Carolina, tu revista radial. Entérate de las obras y servicios de la Tierra de Gigantes con temas de interés sobre lo que acontece en Carolina con la participación del alcalde José Carlos Aponte. Nuevas secciones de economía, empleo, salud, deportes, educación, seguridad y cultura. Recuerda, la mejor forma de despedir la mañana y comenzar tu tarde. La encuentras en Viva Carolina, tu revista radial. Por Noti1 630, primeros con la noticia. Lo logramos. El Hospital Menonita Ponce y su centro primario de stroke logran la acreditación de la Joint Commission y de la American Stroke Association, destacando la atención clínica inmediata, la seguridad del paciente y la capacidad de respuesta ante emergencias cerebrovasculares en Puerto Rico. Centro primario de stroke, medicina de calibre mundial que salva vidas. Programa especial con Luz Nereida Vélez este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti1, patrocinado por el Sistema de Salud Menonita. ¿Cansado de coyunturas entumecidas y adoloridas? Nuevo de Boiron, Arnicare Arthritis Cream. Aplica en tus articulaciones esta nueva crema de rápida absorción y sin olor, con doble acción contra el dolor menor de coyunturas y el dolor muscular. Busca Arnicare Arthritis Cream en farmacias y health foods. Gran variedad, Toñito lo tiene. Pagos bajitos, Toñito lo tiene. Mejor servicio. Kia te tiene las Celtos 2025 desde solo 310 mensuales y bonos de hasta 2,000. Llama ahora 497-0758. Con Toñito sí. Somos Noti1 630. Noti1 630. Primera fiscalizando. Luis Dávila Colón tiene a varios en La Mirilla por Noti1 630. Bueno, vamos a ir al asunto energético. La noticia más importante del día fue lo que señaló esta mañana el exdirector de Energía Eléctrica, apoyando lo que son los gasoductos que propone Josué Colón y que la gobernadora rechazó. Es importante lo que se señaló aquí, y es que el gasoducto, si los tuviéramos, nos ahorrábamos 6 centavos por kilovatio hora. 6 centavos por kilovatio hora. Ustedes se pueden imaginar lo que es esto, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos? Eso lo dijo Ricardo Ramos esta mañana. Pero la gobernadora no solamente cogió lo que, ¿verdad?, y se alió con lo que ha sido la demonización de los gasoductos en Puerto Rico, sino que también hoy se une a la demonización de lo que es la energía nuclear, que ha cambiado muchísimo. Por lo tanto, en la medida en que vamos descartando alternativas, lo que hacemos es seguir refrendando el cartel del petróleo y el que nunca haya un cambio. Porque obviamente, como dicen, la manera más segura, más práctica y más barata de garantizar que nuestras generatrices que van a ser reconvertidas a gas trabajen y operen de manera segura es con gasoductos que existen en todas partes del mundo y todas las ciudades del mundo. Pero aquí en Puerto Rico está demonizada y me parece a mí que la gobernadora ha cometido un terrible error en unirse al populismo independentista en ambos temas, tanto lo de la energía nuclear como el gasoducto. Cójanlo ahí ustedes. Mira, yo voy a poner, ¿verdad?, las expresiones también de la gobernadora en cierto contexto, porque la realidad es que cuando tú ves las expresiones, no es que ella está necesariamente cerrándole la puerta a todo lo que sea gas natural, sino ya lo que dice es que para el gobierno en estos momentos hay otras prioridades de energía, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante, establecer la distinción, ¿verdad?, de lo que es el titular y lo que habla la gobernadora cuando hablan de las propuestas que están recibiendo para diversificar las fuentes de energía en Puerto Rico. Ahora bien, yo creo que es bien importante lo que menciona el SAR de Energía, y esto no viene en el vacío, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar con Josué Colón cuando la época del gasoducto, ¿verdad?, de lo que se llamó Vía Verde, y él
es una persona que conoce el sistema eléctrico en Puerto Rico, que sabe lo que hay, que sabe cuáles son los retos y dificultades del sistema de Puerto Rico, porque es una persona que lleva décadas trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y él fue una de las únicas personas cuando yo trabajaba en la administración del exgobernador Luis Fortuño, que me explicó en Arroyo de Habichuela, ¿verdad? En una reunión, yo tuve que ir como representante del gobernador en esa época, en una reunión de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuál era el ahorro, por qué el gasoducto era la alternativa más económica para hacer la transición de gas, de petróleo a gas natural, y por qué eso significaba un ahorro y mejoraba la estabilidad en el costo de la energía en Puerto Rico, ¿verdad? O sea que esos comentarios que hace Josué Colón, esas expresiones que hace, no vienen al vacío. La realidad es que establecer un sistema en el 2011, cuando yo trabajaba en esos asuntos y volví a trabajar con ellos en el 2017 y 2018. En el 2011, trabajar el asunto de infraestructura energética en cuanto a generación, de moverla del sur al norte, sin un gasoducto costaba sobre $3 billones. Mientras que el gasoducto, como estaba, ¿verdad?, planificado en esos momentos, estábamos hablando de que costaría $800 millones, que ya de entrada representaba un ahorro sustancial para las arcas del gobierno y representaba un ahorro en la energía. Así que yo lo que yo creo que lo que tenemos que sacar de aquí es que no nos debemos cerrar a ninguna posibilidad. Yo pienso que la gobernadora, ¿verdad?, quizá el sal de energía fue más allá de lo que quería la gobernadora en estos momentos, y obviamente ese es su hombre de confianza. Oye, tienen que sentarse a hablar. Y si tú contratas un experto como Josué Colón, exacto, y tiene en el banco una persona como Ricardo Ramos, los dos con conocimiento, déjate asesorar, deja que los expertos sigan, pero es la cuestión del condenado populismo. Hay que cederle a los independentistas cada esquina, todo, o sea, no hay manera, no hay pantalones. Ella es muy bravita para muchas cosas, pero contra los independentistas. Pero la realidad es que ella no cerró la puerta. O sea, yo quiero también establecer en contexto de que ella no cierra la puerta del gasoducto. Ella dice que en estos momentos esas no son las propuestas que están recibiendo. Cuando venga y recule y tenga que dar para atrás, ella entonces queda como embustera. Ese es el problema de jugar con el populismo y de jugar cuquito con la prensa. Tarde o temprano te van a ensalchichar, te van a freír en tu propia salsa. Y para eso tienes expertos. Vamos a bregar, esto es más seguro, es más barato. Nos vamos con esto y se acabó. Que pase el próximo. Pero lo digo, esta politiquería barata no va para ningún lado. Pónganlo ustedes ahí. Pues mira, Luis, el gasoducto en un momento dado que Luis Fortuño estuvo trabajando y se invirtió tanto dinero, si se hubiera hecho, hubiera resuelto muchos problemas. Igual, yo soy conocedor del tema energético, y la energía nuclear no es aquella de hace 40 años o 30 años. Es una energía segura, y yo creo que en Puerto Rico pudiera de la misma forma ayudar. El gas en este momento, y que es más económico, pudiera ayudarnos. Y el problema grave de Puerto Rico es la generación. Tenemos un sistema prehistórico ineficiente, y nuestras plantas generadoras son un fracaso porque el dinero se botaba y no se invertía en donde tenía que estar. Y yo creo que hay que ya empezar a hacer cosas, porque por seguir hablando y no tomar las decisiones y poner el dinero donde tenemos que ponerlo, es que tenemos el peor sistema de energía eléctrica de toda nuestra nación. Y lamentablemente, después de Hawái, que es en una isla pero muy bueno y eficiente, somos el más caro, y es parte de los problemas de desarrollo económico en Puerto Rico. Y coincido en una parte contigo, igual que en el tema de la Universidad de Puerto Rico. En estos temas dejamos que los cuatro pelú y estos que protestan por todo porque están en contra de todo y no están a favor de nada, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, se salgan con la suya, y le tenemos miedo, y tenemos ya que parar a esta gente, y en las áreas que se le provea que vayan y protesten todos los días, pero no pueden estar cerrando carreteras y obstruyendo. Tenemos ya que aprender a vivir, y a estas personas no dejarlos que sigan chantajeando como Lautier en su momento hizo, y fue parte de la desgracia de esta autoridad de energía eléctrica y el problema grave que tenemos hoy. O sea,
Puerto Rico ya tiene que dejar que estos grupos minúsculos que no mandan nada ni nadie los sigue, sigan moviendo opinión pública, igual que muchos medios de Porque izquierda. le tienen miedo a la prensa, que es el brazo de esa gente. O sea, ahí es donde está el problema de Jennifer González. O sea, y tú no puedes, oye, si tú tienes expertos, deja que los expertos te guíen. No empieces a recular tan pronto la prensa te enfrenta. Porque caes en la trampa de la prensa, desgraciadamente, pero eso es lo que trae el barco. Karen. Sí, mira, yo quisiera hablar un momento de los beneficios potenciales del gasoducto, ¿verdad? Porque uno de los aspectos importantes de esta discusión es que todo el mundo puede entender una razón u otra. Primero, como bien dijiste, Luis, va a reducir los gastos operacionales, es mucho más económico que el petróleo. Y el transporte por gasoducto, pues definitivamente es más económico que por barco. Lo otro es que tiene emite menos dióxido de carbono y partículas, etcétera, ¿verdad? Ayuda al ambiente. Y una estabilidad energética, que eso yo sé que estamos buscando y para nosotros es de suma importancia que podamos tener una estabilidad energética, porque como reduce la dependencia del petróleo, pues hace una mayor estabilidad energética. Ahora, ¿por qué nosotros nos podríamos oponer a un gasoducto, verdad? Porque vale preguntárselo. Y para mí yo creo que existen dos razones primordiales. Número uno, que quizás no es la más importante porque esto se puede reforzar con infraestructura, es la vulnerabilidad ante desastres naturales. O sea, Puerto Rico está en la línea de los temblores y Puerto Rico está en la autopista de los huracanes. Por lo tanto, si no tenemos una infraestructura bastante compleja o fuerte, pues nos podría afectar esto del gasoducto. Ahora, la segunda, que es la que yo creo que quizás es la que ha tomado la determinación, podría ser, ¿verdad? Porque quizás no ha enumerado sus razones, y es la inversión que es bien costosa y es a largo plazo, sobre todo que es a largo plazo. Ahora mismo Puerto Rico está buscando poder resolver el sistema energético, o sea, reforzar el sistema energético a corto plazo, porque tenemos problemas de generación y tenemos los problemas con las baterías y tenemos los problemas también con la distribución, y quizás la inversión tenemos que llevarla a un balance. Pienso yo que esa puede ser una de las razones por las cuales están de primer plano rechazando un gasoducto, pero en mi opinión habría que ponerle un balance para que en un futuro quizás a mediano o a largo plazo pudiéramos comenzar ya a viabilizar el que podamos tener un gasoducto. Bueno, ya la cuestión es que esto queda ya establecido. Tarde o temprano, el gasoducto va a tener que hacerse. Claro, oye, tarde o temprano. Y añadiendo a lo que dice Keren, mire, usted tiene toda razón. Y obviamente hay unas cosas que se tienen que hacer a nivel de infraestructura. Pero mientras la generación de Puerto Rico se haga mayormente en el sur y nosotros tengamos que tener cables de transmisión a través de la cordillera central para llevar energía del sur al norte, Puerto Rico va a ser vulnerable a todo fenómeno atmosférico y natural que ocurra, porque es que en la cordillera central los vientos huracanados, ¿verdad? Y los terremotos se sienten más que en las costas. Entonces, el efecto, ¿qué fue lo que pasó en el huracán María? ¿Qué fue lo que se afectó en un 100% en el huracán María? El sistema de transmisión y distribución. ¿Y por qué ocurrió eso? Ocurre eso porque las líneas importantes de transmisión y distribución cortan la cordillera central. ¿Por qué? Porque aquí se produce más energía en el sur que en el norte. En el momento que se desarrolló el sistema, vivía más gente en el sur que en el norte. Ahora no es así. Ahora vive más gente en el norte que en el sur. Así que entiendo lo que dice la compañera, pero también tenemos que educar de por qué es importante este tipo de medidas para suplementar, ¿verdad?, el sistema de transmisión y distribución y hacer que todas las zonas en Puerto Rico puedan generar suficiente energía y que sean menos vulnerables a los sistemas atmosféricos. Y la realidad es que el gasoducto, yo pienso que se debe considerar y que se debe atender el asunto de forma seria, sin sensacionalismo, ¿verdad? Y sin permitir que entes externos al gobierno
que no tienen el conocimiento tomen decisiones que puedan afectar la calidad de vida de los puertorriqueños. Tema que está ahí. Bueno, déjeme darles algo de noticias que salen hoy económicas. El primer tercio del año a nivel de Estados Unidos produjo una contracción de 0,5 punto. La guerra de los aranceles, todo eso puede haber desestabilizado. De hecho, el presidente Trump dijo que se iba a desestabilizar al principio. Hoy Trump se puso como guabá con Canadá, porque Canadá le quiere meter un impuesto a todo lo que es internet y a todo lo que es streaming y todo eso, y Trump rompió las negociaciones con Canadá. De hecho, ayer le habíamos mencionado que puso también en remojo a España, porque el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, rehúsa dedicar 5% del presupuesto a la defensa tema de la OTAN, la seguridad de España y de Europa. El resto de las naciones sí firmaron el acuerdo de que van a dedicar 5% para la defensa, porque están sobredependiendo y han sobredependido de Estados Unidos durante 70 años, y Trump quiere cambiar eso. Bueno, pues España decidió que no, y Trump dijo, se acabó, les duplico automáticamente ya lo que es el arancel, lo que es lo que existe, y se acabó. Así que esas son las noticias económicas. Esto va a seguir en remojo. Hoy casi hubo un récord en la bolsa de subida, pero la cuestión con Canadá enfrió las cosas en la última hora y no hubo mucho movimiento. Les digo esto porque tenemos que estar pendientes. La guerra de los aranceles nos pudiera afectar fuertemente, y ya la economía no está en crecimiento. Habrá que ver cómo termina ahora este próximo tercio. Déjeme darle, llegó la hora del streaming. Hay mucho. Y Falfo y yo aquí somos los streaming. Pero Luis, Donald Trump ha demostrado que tenía razón en todo lo que ha hecho. No sé si quieren ver mucho streaming. Hay una película en Netflix que es una belleza de simpática. Se llama El Interno, The Intern. Es de Anne Hathaway y de Robert De Niro. Muy buena. Y se trata de un viejo que se retiró. Muy buena. Trabajó toda la vida, está viudo, se aburrió de hacer nada en la casa y decide contratarse a responder un anuncio de que entre como ayudante, como interno de una firma, un upstart que está empezando, que preside Anne Hathaway. ¿Ok? Es preciosa, es simpática, obviamente De Niro es De Niro, ¿verdad? Y Anne Hathaway es una gran actriz, así que la estamos recomendando. La otra que estamos recomendando, que ya habíamos hablado de ella, está en Max HBO, y es Chespirito. Buenísima. La historia del creador del Chavo del Ocho, de todo esto. Pero tenemos que advertirle algo. Primero, tenemos 4 capítulos ya. ¿Cuántos capítulos debe tener? Como 8, ¿verdad, Falfo? Yo me imagino que sí. Yo creo que el segundo capítulo que se adentra en el viaje a Acapulco, que marcó un hito, ¿verdad?, en la historia de Chespirito y del Chavo del Ocho con sus actores, ha sido bastante discutido, ¿verdad? Y ha sido bastante polémico. Y lo que falta todavía. Y lo que falta. Ok, y hay que hacer una advertencia de rigor. Ese trabajo de Netflix, que está muy bien, de hecho, se parecen muchísimo los actores, es un trabajo cuyo libreto lo escriben y lo producen los hijos de Chespirito. Y los hijos de Chespirito tienen, obviamente, una roña con Kiko, ¿ok? Carlos Villagrán, y con la que posteriormente fue la esposa, que era una de las el elenco, doña, ¿cómo se llama? Florinda. Florinda, ¿verdad? Mesa. Florinda Mesa. Y por lo tanto no los tratan muy bien, y hay dos lados de la historia siempre, ¿verdad? Pero está muy buena la serie, así que ya lo saben, Chespirito en Sin Querer Queriendo, by the way. Fue Sin Querer Queriendo. Fue Sin Querer Queriendo. Está en Max,
Y la película que estamos recomendando es El Interno o The Intern. Muy con buena, Robert De Niro. muy buena. Así que Yo tengo dos recomendaciones. Yo tengo dos recomendaciones ¿Qué tiene? de ¿Qué series tiene? que salieron esta semana. The Bear en Hulu. Pero eso va para la tercera temporada. Para la ¿verdad? cuarta De Bear. temporada. Cuarta temporada. La cuarta ok. temporada salió en el día de ayer. ¿Verdad? Una historia de un chef que hereda un negocio familiar y cómo él va transformando ese negocio familiar en las calles de Chicago. Es espectacular. Tienen que sentar la verdad con calma. Hay mucho movimiento, pero los personajes son personajes profundos, ¿verdad? Es un drama, pero lo que le llaman un character drama, ¿verdad? Que se adentra en la psiquis de los personajes y es muy bueno. Y también HBO Max empezó la tercera temporada de The Gilded Age, que es una historia. A mí me encanta. Sí, Esa espectacular. Muy buena. Muy Súper buena linda. sobre Muy esa buena. temporada, ¿verdad? Estamos todos Esta es la esperando. tercera ya, ¿verdad? Ya la tercera temporada Sí. sobre esa temporada en los Estados Unidos donde se concentra mucha Es de riqueza. época. Esa de la época. edad- La Belle Sí, Époque. esa época. De la Belle Époque. Ajá, donde se concentra mucha fuente de riqueza, especialmente en las ciudades del norte y noreste de los Estados Unidos, ¿verdad? Eso ocurre en Nueva York y esa lucha de clases sobre la gente que era tradicionalmente rica y estas nuevas familias que adquieren riqueza y se quieren adentrar en la sociedad, Bueno, en este caso de Nueva York. con- Excelente. con eso Yo los tengo tengo una que parar. recomendación porque ya Miren, porque los rapidito. miércoles no hay streaming, no hay recomendación de streaming, así que voy a Pero los aprovechar. viernes hay happy hour y hoy sí. Sí. Pues por Ya lo menos rapidito, que nos vamos. déjenme hacer la Que recomendación. nos vamos bien rapidito. Sí, Churchill at War está en Netflix y lo que me gusta es son más que 4 episodios y utilizan la inteligencia artificial y las entrevistas para darle el carácter de Churchill durante la Muy Segunda Guerra Mundial. Ah, Buenísimo. espectacular, excelente. Luis, y ganó Oklahoma la NBA y los Yankees Sí. empezaron a ganar. Keren nunca ha dejado de ser profesora universitaria, definitivamente catedrática. Bueno, gracias a los tres, mis amigos, gracias a ustedes por sintonizarnos. Por ahí viene el Gran Falú.